Quizás la consigna debió haber sido: encuentre a la persona que le cree el índice de IPC, al índice del INDEC. Parece que, como pasaba en otras épocas, ya ha perdido total credibilidad. Los únicos que festejan el dato del INDEC son los que alquilan, y cada 3 o 4 meses tienen que pagar el alquiler con ese índice que en general se actualiza por inflación. Se aferran a ese artificio, a esa mentira de que la inflación es la que dice el gobierno nacional. Para hablar de este tema ya está con nosotros Hernán Lecher, director del Centro de Economía Política Argentina. ¿Qué haces, Hernán? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Los que pagan el alquiler venir. tienen el alquiler desregulado, así que ahora ya no es obligatorio. Pero la mayoría es verdad que se actualiza por inflación, pero... En general se actualiza por inflación. Cuando te hacen la renovación, ahí sí te liquidan, porque está desregulado. Es un buen ejemplo, te diría, de uno de los grandes problemas que plantea lo que sucedió en el día de ayer. Ayer lo profundiza en realidad, pero yo te diría, recién los escuchaba, no veía la pantalla, pero algún sindicalista que hablaba de la discusión paritaria. A Maturano, sí, a Sebastián Maturano. Vos vas a la discusión paritaria, ¿cuánto pedís? ¿2,5? Claro. ¿2? ¿3? ¿3,5? ¿Cuánto discutís? Se desanclaron las expectativas. Esto es muy grave en términos macroeconómicos, me refiero. Es decir, cualquier país que quiere administrar su economía quiere tener ancladas las expectativas. Cuando las desancla es un problema, porque cada uno pone sobre precios o en la discusión paritaria. Es decir, los agentes económicos a la hora de discutir van a la mesa de discusión con lo que les parece. Entonces, es un gran problema. Y yo hoy a la mañana tuve una reunión con la CECIRA, la Confederación de Gremios Industriales, y les planteaba esto. Y era una gran duda. Ya venían teniendo un problema porque, en buena medida, las discusiones ya estaban intentando hacerse con un dato de inflación que no era el que publica el INDEC. Claro, o sea, vos decís, esto no solo va a afectar el dato en sí, sino que va a generar más inflación. A ver, hay varios problemas de esto, para ser concreto. Primero, desancla las expectativas. Yo no sé cómo voy a discutir el alquiler, no sé cómo voy a discutir la paritaria, no sé cómo voy a discutir un contrato para adelante. Segunda cuestión, para ser concretos. ¿A quién se ve afectado? Los jubilados. Los jubilados se actualizan por inflación. Claro, cuando yo haga el calculito, como lo voy a hacer el salario o la jubilación en términos reales por la inflación que dice el INDEC, bueno, me va a dar una X poder de compra, pero en realidad su poder de compra no va a ser ese, porque su actualización jubilatoria va a estar atada a una actualización de jubilaciones que no es real, que no refleja los consumos reales de los argentinos. Tercer gran problema, que acá les agarra un paro cardiorrespiratorio a más de uno del gobierno. A ver. Si vos sos un inversor y compraste bonos SER, ¿qué vas a hacer el mes que viene? Actualizan por inflación. Claro. ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a decir nada? Y un cuarto tema muy importante, que me di cuenta cuando venía para acá. Los balances de las empresas se ajustan por inflación. Ajá. ¿Se entiende? Con lo cual, bueno, vas a modificar los resultados. No quiero decir si por arriba o por abajo, depende, pero claramente vas a distorsionar la realidad o la actualización de la situación financiera de una empresa cuando hagas el balance. Ajá, ¿le va a dar peor o mejor? Bueno, depende, porque puede haber quebranto. Ahora el gobierno quiere actualizar los quebrantos por inflación, así que en eso lo perjudicaría. Pero en términos generales uno tiende a pensar que van a ganar plata. Bueno, la actualización por inflación subestimaría la ganancia de las empresas. Sí. Ajá, subestimaría la ganancia de las empresas y entonces pagarían menos ganancias, por ejemplo. Sí, por el diferencial. Términos, uno podría decir, che, no es tan significativo. Sí, pero el problema es que modifica aquellas cosas que en las que debería confiar. Yo veo un balance y debería confiar en que ese balance refleja la realidad concreta de esa empresa. Si no confío en la inflación que actualiza por inflación en ese balance, estoy en un problema. Bueno, quiero compartir con ustedes, para conversar también con Hernán, un dato que publicó el CEP ayer, que a mí me impresionó muchísimo. Y es un dato que no sé si está dicho, hasta ahora se había dicho con tanta claridad y tanta contundencia. Mira, lo tenemos ahí en el monitor para leer. En suma, dice, olvídense del gráfico de arriba, me interesa el párrafo de abajo destacado en negrita. En suma, en el periodo de noviembre de 2023, noviembre del 2025, mientras que con los ponderadores actuales la inflación acumulada fue del 249,5%, si aplicáramos los ponderadores de la
canasta 2017-2018, la inflación acumulada sería del 288,2%. La diferencia resulta significativa, 38,7 puntos porcentuales de inflación adicional acumulada. Sí, una aclaración importante para aquellos que nos ven. 38,7 no es 38,7%, es decir, no debería haber sido 38,7 más. Sí. Sí en el acumulado. En el acumulado, pero sí. si uno quiere ver digamos, cómo variaron una cosa respecto de la otra, las tiene que dividir. Eso te da algo así como 11,3%. 11,3%. La inflación, en términos concretos, es decir, si yo quiero ver si a los trabajadores, por ejemplo, recuperaron 10% de poder adquisitivo. Bueno, mentira, Sí. no recuperaron nada. Esa Claro. sería un poco la lectura O sea de este que, párrafo. está bien, sácalo, 11 puntos de diferencia. Sí. O sea que cuando nos dicen, hoy mostramos un gráfico de P por Q, los salarios están casi empatados con la inflación. Es falso. ¿Están qué? ¿10 puntos abajo? Sí, P claro. por Q hacía el cálculo hoy de 5 puntos abajo. No, están alrededor de 8 puntos abajo. Ajá. Porque estrictamente, cuando vos lo deflactás, depende de la serie que tomes de salarios, pero, por ejemplo, la serie del CIPA, si no recuerdo mal, te da unos 2 puntos arriba ahora. Ajá. Si yo le quito los 10 puntos de diferencia, te da 8 puntos abajo. Pero bueno, eso depende. Ahora, sí, fíjate, eso- no hay grandes diferencias. Mirá, ahí te da unos 5,5, 6 puntos Sí. de diferencia. Bueno, Sí. a nosotros nos da un poquitito más, Esto puede es ser P por Q, le da por un la poquito diferencia más. de cómo calculaste el diferencial de inflación. Claro, porque la canasta es una elaboración medio artesanal que tienen que hacer No ustedes. tanto. No tanto. No es tan complicado. La verdad que yo sugiero que aquellos que hablan por ahí se tomen el trabajo y lo estudien. Nosotros, mira, publicamos este diferencial en noviembre del 24. Noviembre del 24 empezamos a decir, la diferencia es esta. Porque ahora yo veo algunos gráficos por ahí, te muestran el 2025, no hay grandes diferencias. No, maestro. En el 25 no. Claro, pero porque no entienden cómo, o quizás lo entienden y se hacen lo vivo, no entienden cómo funciona el indicador. ¿Dónde surge el problema del diferencial? Surge cuando alguno de los rubros, alguno de los ponderadores, queda muy desfasado respecto de otro. Por ejemplo, ¿qué pasó en el primer semestre del 24? Que es el origen del problema. Y ahora, y es muy importante porque es lo que va a volver a pasar ahora, saltaron muchísimo los precios de las tarifas y del transporte. Ujú. Claro, el INDEC mide ex post. Es decir, cuando aumentó mucho, dice, pará, el ponderador está mal y lo actualiza al mes siguiente. Pero pará, lo tenías que haber actualizado antes. Porque en realidad el consumo de los argentinos se ve afectado cuando aumentó el precio. Claro. Bien, después también, pero sobre todo cuando aumentó el precio. Entonces, y cuando vos lo captaste por debajo de ese valor porque lo tenías ponderado antes en un nivel más bajo. Además con el escándalo de usar el 2004-2005, con variedades de 2015 actualizado por inflación, que te da valores muy, muy subestimados, sobre todo en estos dos rubros, servicios y transporte. La discusión central, a ver, esa aplicación metodológica, acá no tenemos un problema con los precios, es otra cosa que escuché por ahí. No, acá no es que está medido mal el precio del tomate. Ujú. El problema es que los ponderadores están mal, están Claro. viejos. Para ser preciso, no son representativos de lo que consumimos los argentinos. Está mal el IPC, no el precio del tomate. Sí, la metodología tendrían que haberla actualizado. Y esto es muy importante, por algo que yo escuché de Adorni y Caputo, creo que los dos lo dijeron. Dice, no, nosotros queremos hacerlo después de que se haya concretado el proceso de desinflación. No, maestro, si vos sabés que vas a tomar medidas que van a modificar los ponderadores los que tenés que actualizar antes, porque Claro. si no, que viola. Claro, ¿a quién le importa que lo hagas cuando ya no sea un problema la inflación? Claro, ¿está mal la metodología? No, la metodología está preparada en general para niveles de inflación. Me corrijo, para cualquier nivel de inflación, pero que los rubros no cambien demasiado entre sí. Ujú. Si todo aumenta a 400 no pasa nada con los Claro. ponderadores, ¿entiende? El problema es cuando aumenta servicios 500, que es lo que pasó en el 2024, y alimentos 200. Ahora vos me decís, si hubiésemos medido con la canasta 2017-2018, los salarios estarían 10 puntos abajo de lo que indican los informes oficiales. ¿Las jubilaciones también? La jubilación es sí, la verdad que sí. A ver, ahí tenés una diferencia. Hubo muchos cambios metodológicos en la forma de actualización de las jubilaciones, sobre todo en los meses donde vos tuviste cambios en esta cuestión, en el IPC.
donde tuviste el efecto de los cambios del peso de los ponderadores, ahora sí, que fue entre enero y abril del año pasado. No sé si vos te acordás que las jubilaciones cayeron mucho. Después el gobierno hizo una actualización donde metió la mitad de lo perdido, hizo una especie de engendro, algo así. Debe haber sido por abril del año pasado. Y recién ahí empezó a actualizar por inflación. Entonces, si querés, el desfasaje de las jubilaciones se produce desde abril en adelante. Así que el diferencial es un poco más chico. Está bien, pero también están por debajo de lo que se informa oficialmente. Y el problema lo van a tener ahora, porque ahora todos los meses van a actualizar con inflación y en lugar de, no sé, 2,5 debería ser 3. Bueno, le van comiendo un puchito. Claro, en este 2026 van a perder y eso no va a estar reflejado. No va a estar reflejado. El gobierno logró un objetivo, primogenio, que podríamos decir, que es meter debajo de la alfombra 11,3% de inflación, que es lo que lograron ocultar en esta etapa. Ahora, el objetivo que quieren hacer en este momento en particular, y que es lo que reviste mucha gravedad, es que quieren seguir metiendo debajo de la alfombra más diferencial de inflación. Hace un ratito, antes de entrar acá, veía un tuit de Roberto Navarro, que dice que Lucas Morando, periodista, dijo hace un ratito en un programa... A ver, busquémoslo, Tommy, si lo tenemos, por favor. Que directamente no van a aplicar esta metodología, van a hacer otra encuesta. Mira. Chau, fin. Es una buena pregunta, ¿por qué no hacer una encuesta todo el tiempo? Bueno, todo el tiempo, todos los meses es muy caro. Eso sería un índice, lo que se llama un índice de Payet, se usa un índice de Lasper. El IPC es un índice de Lasper. Ahora, ¿por qué no se hace el mes que viene? Bueno, pues lleva mucho tiempo. Yo escucho por ahí, ¿y por qué no lo actualizaron en el gobierno anterior? Bueno, miren, para la encuesta de hogares del 17-18, ¿estaba disponible para aplicar? Casi 3 años después, en 2021-2022. O sea, lo podías haber aplicado en ese momento. Sí. Ahora, ¿por qué no lo aplicaste en ese momento? Es una buena pregunta. Yo siempre fui promotor de que se aplicara. Ahora, si la hubieses aplicado, el IPC del gobierno anterior te da menos, no más, porque tenía las tarifas congeladas. Pero esto es un poquitito de estudio, no demasiado, ¿no? Mira, acá está el tuit de Roberto Navarro, acaba de decir Lucas Morando en TN y asegura de muy buena fuente que el índice nuevo no se va a utilizar, que van a pasar a una nueva encuesta. Bueno, mira, claro, que no lo van a utilizar nunca. Eso quiere decir Navarro. Lo descartan. Que directamente lo descartan, que la canasta 2017-2018, en la que pesan más los servicios, las tarifas, nunca la van a poner en vigencia. En realidad esto es patear la pelota a la tribuna, porque si vos haces una encuesta de hogares hoy, te va a dar más de servicio. Lo que pasa es que recién dije el tiempo que implica. Lo aplica el próximo gobierno si haces una encuesta ahora. Ok. ¿Se entiende? Que esa sea Eso es la lectura de esto. Que la mentira sea esta, que digan, bueno, vamos a hacer una nueva encuesta porque la del 2017-2018 quedó vieja también, arrancamos de cero y la nueva canasta la aplica el gobierno que viene. El 28. Que si es mi ley, quizás la patea. ¿No? Bueno, no sé, hay que ver si le conviene o no le conviene en aquel momento. Un tema importante. ¿Y el Fondo Monetario? Que el Fondo Monetario había pedido la actualización. Textual lo que dice el fondo. Se espera que el INDEC publique a finales del 2025. No era un capricho de la baña, ¿eh? Estaba escrito acá, lo firmaron ellos en abril. El índice de precios al consumidor actualizado basado en la encuesta de gastos de hogares 17-18 para reflejar mejor los cambios estructurales en los patrones de costos y mejorar la calidad de los datos. Le está diciendo los datos son truchos, chicos. Bueno, pero actualícenlos. El Fondo Monetario también le había pedido que acumule reservas, ¿no? Bueno, pero ahí es muy bueno el comentario porque ¿qué está pasando y qué va a pasar? El gobierno incumplió la meta de reservas en 15.000 millones y la original en 20.000. O sea, es un escándalo. El gobierno y el Fondo Monetario acordaron en diciembre del año pasado modificar la política de acumulación de reservas. Entonces el gobierno empezó a comprar. Las compras le dieron para pagar los intereses de deuda de ahora. Sí, que es lo que pasó este millones, último. Sí, no sé si llegan, pero le da para eso. Ahora, vas a ver que el fondo lo que va a decir es, no, como cambiaron y ahora están comprando dólares, bueno, tengo
la puerta, me abrieron la puerta para que les dé un waiver. Ok. Le voy a perdonar las metas, vamos a modificar las metas y le voy a dar los 1.000 millones. El swap que quisieron hacer, porque lo quisieron hacer el fin de semana. En las últimas horas. Sí, claro. Usar el swap, era para hacer un puente con la guita que le iba a dar el fondo y para que no se notaran las reservas brutas. Ajá. Esa era la discusión, que después el lunes salió Caputo y dijo, no, nosotros nunca Finalmente lo pensamos. patearon para adelante porque decidieron no pagarle el vencimiento, pagarlo más adelante. Sí, sí, pero digo, el puente pretende ser básicamente, o pretendía ser justamente eso, porque lo que quieren es que no se note. Este es un gobierno que está lleno de opacidad, que no se note las cosas que hacen. Y esto de la opacidad es muy importante, porque uno puede decir, la discusión del INDEC sobre el IPC es una discusión aislada sobre el IPC. No, no, no. Mira, te repaso. Ocultan lo de los cierres de empresas. Yo los escucho decir, no, por cada empresa que cierra se abre una. No sé, les preguntaría, ¿están en esta habitación las empresas que se abren? Claro. Porque la verdad que el dato oficial, dicen, no, son datos oficiales. Los datos oficiales dicen que se cierran. La cuestión del oro, no sabemos dónde está. La cuestión del swap, pagaron un swap que nunca supimos que se había activado. La cuestión de la discusión de la pobreza, la cuestión de la discusión de la inflación, la cuestión de la discusión del salario no registrado que pega sobre la pobreza, el nivel de actividad y además nos responden un solo pedido de informes. Respondeme esto de la pobreza, contámelo mejor. ¿Vos decís que también están distorsionando el dato de la pobreza? ¿Cómo? Bueno, es muy bueno esto. Sin ponerte muy técnico, ¿no? No, les preocupa mucho al gobierno, viste que dicen, no queremos modificar el IPC porque así le damos comparabilidad. Bueno, en la pobreza y en el salario no registrado, iba a ser muy vulgar, no les importó nada. Bien. ¿Por qué? Porque sí cambiaron la metodología. Ah, claro. ¿Qué hicieron? Y arranco por ahí porque es lo importante para la pobreza. Modificaron dos cosas muy importantes. La forma de captar los ingresos. Por ejemplo, yo ahora le pregunto a la persona, ¿vos cobrás tarjeta alimentar? Ah, sí, sí, sí. Y antes no le preguntaba. Entonces te sumo que ganás más de lo que ganabas. Claro, pero antes probablemente cobrabas la tarjeta alimentar, pero yo no te preguntaba, entonces no estaba. Claro. Entonces te da una cosa mágica que el salario del empleo no registrado le ganó a la inflación por 30 puntos. Sí, pero chicos, ¿dónde está eso? Claro. No pasó, claramente no pasó. Están todos los rapis brindando con champán. Es una estupidez, una estupidez flagrante que en realidad no está mal la corrección, pero le quitó comparabilidad. La segunda cuestión tiene que ver justamente con el efecto de los ponderadores del IPC, pero en la metodología de la pobreza que es distinta, pero que también subestima el peso de los servicios. Entonces, ¿cómo es la pobreza? Es una línea, la canasta, que dice, es una canasta valorizada, que está acá, ¿no? Entonces yo, cuando le quito peso a los servicios, la pongo acá abajo. Ajá. Y más gente me queda arriba. Claro. Que encima, estos le pregunto cosas que antes no le preguntaba, me quedan todo por acá. Un festín, saqué 12 millones de personas de la pobreza. Una estafa. Ahora, yo sigo bastante este tema, cada vez que alguien publica sobre la pobreza lo leo. No encontré ningún especialista que diga el gobierno de Milei aumentó la pobreza. No, eso... Sí, muchos no. dicen la bajó, pero no en la dimensión que dice el gobierno que la bajó. A ver, ahí hay dos cuestiones. El gobierno se compara con el primer semestre del 24, lo cual es... Compáralo con noviembre. Una gran mentira. Compáralo con el segundo semestre del 2023. Lo digo para que aquel que no está viendo sepa por qué hace la comparación de 12 millones. Si yo lo comparo con el último semestre del 23, ahí estás hablando de un número mucho menor. Es probable que haya bajado la pobreza respecto de ese número. Echa todas las correcciones que hay que hacer. Sí, y con todas las discusiones es probable que esté 2, 3 puntos debajo de eso. ¿Cómo Sí, te explicas eso? No, es bastante sencillo. La asignación universal por hijo la aumentó de manera significativa y pega mucho en ese cálculo, naturalmente, porque estoy captando, yo no capto los ingresos de toda la sociedad, capto los de un segmento de la sociedad, que son los que cobran la UH, con lo cual duplicarla impacta sensiblemente en ese indicador. Y la otra cuestión es la apreciación cambiaria, que te modera el aumento de los precios. Ajá, y de los Ahora alimentos, no tanto, sobre pero, todo. De los alimentos, de los precios de los alimentos. Claro, el precio de los alimentos. Así que esa conjugación, naturalmente, nosotros, ¿qué decíamos además de esos dos cuestionamientos? Que vos tenés una olla a presión. Cuando hagas lo que Cavallo les pide, que es que liberes el dólar, porque seguimos teniendo cepo, probablemente tengas un nivel de pobreza más cercano al último semestre del 23. Ahora, que si es un escándalo. Claro. Lo digo para Si la terminó en gilada 41. que defiende.
Yo fui muy crítico en la gestión anterior, ya lo sabés, no me voy a meter ahí, pero bueno. No, digo, si tomo esa variable aislada y digo, sin incurrir en una falsedad, el gobierno de Milei bajó la pobreza. Bueno, es algo deseable. Sí. Lo hizo porque subió la UH y mantuvo bajo el tipo de cambio. Bueno, subir la UH me parece en todo caso una política acertada. El gobierno anterior la tenía pisada la UH. Ahora, sobre lo del tipo de cambio, quizás que es más difícil el análisis. No, Es decir, ¿qué? ¿vos me querés preguntar si está bien o mal subir la UH? Porque yo estoy de acuerdo. No, en eso no. Digo, vamos a estar de acuerdo en que está bien subir la UH. Sí, está muy bien. Pero vos me decías, los dos está muy bien componentes hacer para el bajar la... esfuerzo por bajar la pobreza. Los dos componentes para bajar la pobreza me dijiste, AUH y mantener el tipo de cambio pisado. Mantener el tipo de cambio pisado, ¿qué consecuencias tiene? No, trae consecuencias en el mediano plazo. Se lo dijo Cavallo, no Lecher. Lecher tal vez también, no suelo coincidir Antes con lo dijo Cavallo, pero Cavallo se lo dijo hace 3 días. Le dijo, ojo, porque si vos en realidad generás un escenario de carry trade por atraso cambiario y una tasa superior a la variación del tipo de cambio, lo que haces es... Para explicar esto, entran dólares que van a ser tasa en pesos. Sí, y después se van y se llevan más dólares. Okay. Pero no importa eso, lo que hay atrás del carry trade es una apreciación cambiaria, lo dice el propio Cavallo. Entrar con el dólar barato. Si vos te mantenés apreciado, ¿sí?, para sostener el tipo de cambio en esos niveles, porque ese escenario lo que te genera es ingreso de dólares que te aplaca el tipo de cambio, podría decir falsamente o artificialmente y demás, inyectando dólares que no son tuyos, ¿no?, del repo, del blanqueo, del Fondo Monetario. Bueno, estás incubando un problema futuro y lo que vas a generar, lo que está generando además es una recesión, le dice Cavallo. Entonces, el problema es que si eso no se ajusta a cómo debería funcionar la economía, el problema es que en algún momento se te va a escapar la tortuga, ¿no? O sea, te va a aumentar la pobreza en algún momento. Te va a aumentar la pobreza, sí. Y si no, los niveles de desigualdad, además, porque eso es una cosa que hoy todavía estás teniendo los efectos de lo que pasó en la devaluación y demás, pero que en el mediano plazo, si la única actividad que crece es la minería y la energía, y la industria se va al tacho, el escenario es que a la mayoría de los trabajadores le vaya mal, no bien. Ahora, si a la mayoría de los trabajadores le va mal, el escenario natural sería que en el 2027 ganara una opción de la oposición. Sí, ya te pido un análisis más político sobre esto. Vos también político, sos un dirigente sociológico. A ver, las razones por las cuales Milei encuentra apoyo en la sociedad no son de índole material. ¿Vos decís que no? No, a la gente no le va bien. Y te lo dice en la calle el que vota Milei. Esto mayoritariamente es así. Ahora, esa persona que dice, yo no me está yendo bien, pero bueno, hay que darle tiempo, pero bueno, esto tenía que pasar. Una serie de cuestiones que, si querés, en términos económicos, se expresan por el lado de la expectativa. Esa persona está o tiene expectativa de que después le vaya bien. Sostiene no va a pasar. No, en eso digo. Además, frente a la comparación con el gobierno anterior, sostiene expectativa de que este es el camino correcto. Claro, por eso. Si querés, en clave económica, ese es el anclaje que tiene. Ahora, sí, pero no en términos materiales de cómo le está yendo hoy. En el 27 ahora, ya va a estar la tarea hecha, toda la tarea de Milei. Y no lo sé, en el año pasado también estaba, y era muy evidente que a la gente le iba mal, está bien, pero y sin embargo le dio apoyo. Primera elección de medio término, un gobierno en general todavía arrastra la expectativa, si vos querés, si no hizo un desastre total. Puede ser. Yo lo que veo es que Milei, y en eso lo considero muy eficiente, trabaja mucho en la comunicación y en tratar de lograr lo que ellos llaman la batalla cultural, que la gente crea que ese es el mejor camino aunque le vaya mal. Y en esto no lo subestimo, y no subestimo cómo son los... A ver, en el largo plazo claramente la gente se va a terminar dando cuenta. No tengo tan claro cuándo va a ser. Si va a ser el mes que viene, dentro de 6 meses o dentro de un año o tal vez más. No lo sé. Es raro que un gobierno logre la reelección solamente sosteniendo expectativas. Bueno, yo lo que digo es, el gobierno de Milei es el de Macri pero más rápido, lo que alguna vez dijo el expresidente. Es decir, vos llegaste a que con Macri en 4 años desaparecieron 25.000 empresas. Bueno, con Milei entonces desaparecieron 21.
Está Sí. bien. Milei es Macri, pero más rápido. Y Pero por ahora la reacción no estuvo. Yo comparto... la oposición a Milei, ¿qué es? no entiendo la pregunta. Digo, Milei es Macri, pero más rápido. Sí. ¿La oposición va a la misma velocidad que Milei o todavía se está No. acomodando? No, la oposición... Vos sos parte del peronismo, también te lo pregunto desde ese punto de vista. Sí, vos sabés que tengo una mirada muy crítica de muchas cosas, entre ellas creo que le cuesta al peronismo, a buena parte del peronismo, entender cómo comunicar en esta etapa, cómo hablarle a la sociedad, qué necesidades tiene esta sociedad. Yo dije, dejemos de hablar de timba en el peronismo, y más de uno se enojó. Pero claro, los pibes más jóvenes y los grandes también. A mí todo el santo día hay gente preguntándome qué hago con la plata. Y el peronismo no le dio una respuesta. No se la da ahora, en buena medida, y no se la dio... Yo tenía plata en el 2021 y no sabía qué hacer. Vos Esta es una realidad. dejemos hablar de timba como un término despectivo a la inversión financiera. Sí, después están los timberos, yo no digo que no, pero lo que digo es las finanzas no son timba. Porque vivimos en una sociedad donde las discusiones todos los días te demuestran que el dinero fiduciario, viste, cada vez tiene menos significación. Y todo el mundo va y se recuesta sobre algún otro activo que le permita mantener lo que la definición de dinero implica, que es el concepto de reserva de valor, una de las 3 características. Bueno, el dinero fiduciario no te lo da acá ni en ninguna parte del mundo. El fiduciario es el dinero... La del papelito. Ok. ¿Entendés? O sea, papelito. No importa, yo me guardo $1 y dentro de 2 años vale menos. Sí, menos que está bien, el peso, nosotros compramos dólares porque en términos relativos... No se devalúa tanto. Está bien. Pero el dólar también se devalúa. Entonces todo el mundo va hacia algún activo que le permita de alguna manera sopesar esa cuestión. Si puede ganar, mejor. Bueno. Entonces, esto es una realidad. Y nosotros desde CEPA, el año pasado lanzamos el Instituto Financiero y Monetario. Empezamos a hacer una serie de talleres, empezamos a hablar con varias ALIC que nos llamaron porque hacemos esos talleres. No importa cómo pensamos, porque acá no hay... la persona que invierte en un activo para tratar de no perder valor no es mala. ¿Se entiende? Escuchame, dejemos todo ese capítulo para otra conversación porque Sí. se me acabó el tiempo, está buenísimo, que es cuál es la alternativa a todo esto que está pasando, que no está clara y que debería ir El apareciendo de acá peronismo al tiene que 27. ofrecerle a la gente un país mejor que el que le ofrece Milei. ¿Bien? Para adelante. Un país mejor. Bien. Y este país no está bueno, porque a la gente le va mal. Pero no es sencillamente decir, este país es malo Esto es una mierda, y claro. listo. Hay que ofrecerle y convencerlo de que el peronismo puede construir algo mejor. Gracias, Hernán, por haber venido. Un placer.